Gracias por tu interés en Applications Manager. En la actualidad existen aplicaciones cambiantes que demandan un análisis a profundidad en sus múltiples elementos y procesos de orquestación, y la necesidad de poder conectarse desde cualquier tipo de terminal hace parte de ese complejo mundo de dispositivos que nos permiten consumir un servicio. Gracias a Applications Manager podrás tener control desde los distintos servidores, servicios web, entornos de nube y llegar a revisar cómo se comporta tu aplicación mediante cuadros de mando, los cuales podrás administrar incluso desde tu dispositivo móvil, lo cual te permitirá tener un control que requieres, incluso entender la experiencia de usuario, analizando desde dónde se conectan y tener una mayor trazabilidad acerca de las múltiples transacciones. Es por eso que dentro de Applications Manager puedes encontrar un gran ecosistema de distintos tipos de monitores construidos a la medida para poder adaptarlos a cada una de las necesidades de todos y cada uno de tus proyectos. Puedes empezar realizando un análisis a profundidad desde capas inferiores, por lo cual dentro de nuestra categoría de servers encontramos distintos monitores distribuidos por los distintos tipos de sistemas operativos, desde Windows Server, las distintas distribuciones de Linux, Novell, Solarix de Oracle, IX y un sistema muy conocido como lo es AS400, en el cual, sin importar el nivel de complejidad del sistema operativo, los distintos procesos, jobs y colas de trabajo que se generen dentro del sistema operativo, puedes darle a tu esquema de monitoreo el nivel de profundidad requerido de acuerdo a tu proyecto. Ahora, sin importar si tu infraestructura está desplegada sobre esquemas físicos o si por el contrario está en un esquema de granjas de virtualización, dentro de esta categoría podemos mostrarte los distintos vendors disponibles para poder llegar al nivel de profundidad específico que se requiere dentro de los múltiples componentes que se tienen en cuenta dentro de un esquema de virtualización. Puedes conocer desde las distintas categorías de hipervisores disponibles, las múltiples máquinas virtuales que se encuentran desplegadas sobre los mismos y encontrar información relativa acerca de todos y cada uno de los componentes en cuanto a unidades de almacenamiento, red, discos y hardware asociado a todos y cada uno de tus esquemas de virtualización, permitiéndote de esta forma tener un control específico sobre todos los eventos y configuraciones que corren sobre el mismo. Y si bien requieres un nivel de abstracción aún mayor y realizas dentro de tu infraestructura optimización de recursos a un mayor nivel en comparación con un esquema de virtualización, también tenemos disponibles dentro de nuestra categoría distintos tipos de contenedores, como lo pueden ser Docker o Kubernetes, en el cual puedes entrar a revisar los recursos a nivel de memoria, disco, procesador asignados a cada uno de los mismos, lo cual te permite entrar a revisar un mayor nivel de detalle sobre los mismos y sobre el orquestador que los despliega. Ahora, existe un tipo de arquitectura en el cual en un único chasis se tiene cubrimiento sobre el distinto esquema de virtualización, networking y almacenamiento en una única unidad, por lo cual podemos tener cubrimiento de tecnologías como lo son Cisco UCS y Nutanix, en el cual podemos tener control específico sobre todos los componentes de cada uno de los hosts desplegados que utilizan y se despliegan dentro de cada uno de los chasis, y tener un control específico sobre el almacenamiento, la comunicación en red y revisar los distintos eventos que se presentan dentro de este tipo de arquitecturas. Ahora, moviéndonos hacia capas superiores, la estructura de datos es un elemento muy importante dentro de nuestra infraestructura, por lo cual
Dentro de nuestra categoría podemos encontrar distintos esquemas de base de datos, tanto relacionales como no relacionales, en los cuales podemos ejercer un pleno control sobre los distintos tipos de arquitecturas disponibles y poder empezar a obtener métricas sobre los distintos tipos de consultas ejecutados dentro de nuestros distintos tipos de instancia. Conocer a profundidad los distintos tipos de bases de datos desplegados dentro de la misma. Adicional a ello, empezar a conocer de qué forma se establecen todas y cada una de las sesiones dentro de nuestra infraestructura, así como los jobs disponibles que se ejecutan en background, lo cual le optimizará las tareas a los DBAs que están administrando dicha infraestructura. Adicional a esto, poder tener un control específico sobre el esquema de backup, log shipping o replicación disponible de acuerdo a nuestro esquema o arquitectura y tener pleno entendimiento de los esquemas disponibles tanto para nuestras bases de datos maestras como esclavos dentro de la misma. Poder tener un control a profundidad de los distintos tipos de usuarios y configuraciones que se ejecutan dentro de nuestra base de datos. Ahora, nuestros usuarios van a querer interactuar con todos y cada uno de estos datos mediante una interfaz gráfica e intuitiva que les permita comunicarse con dicha información. Puede ser mediante un servicio web, un servicio de aplicación de escritorio o poder consumirlo mediante su smartphone, razón por la cual dentro de nuestra categoría de web servers y application servers encontramos un sinnúmero de tecnologías que nos permiten hacer realidad esta comunicación específica, por lo cual puedes entrar a revisar cómo es la comunicación desde la asignación de recursos, estado de salud, memoria, disco y procesador del servidor de aplicaciones, conocer los distintos hilos que se generan en todas y cada una de las transacciones, cómo se comunica nuestra aplicación contra nuestra base de datos y de qué forma están desplegadas los distintos tipos de servicios web disponibles a nuestros usuarios, así como los contenedores con la lógica de programación que permite la comunicación en todo este proceso, así como los distintos tipos de configuraciones de todos los elementos disponibles. Ahora, recordemos que en las infraestructuras y arquitecturas actuales, no todos nuestros esquemas están construidos o desarrollados en un mismo lenguaje de programación, razón por la cual en muchas ocasiones necesitamos de infraestructuras o dispositivos intermedios que permitan la comunicación entre distintos lenguajes de programación para poder establecer la relación específica en el despliegue de un servicio. Razón por la cual dentro de nuestra categoría de middleware podemos encontrar distintos tipos de componentes, como lo pueden ser un message broker que permite la comunicación dentro de distintos tipos de tecnologías sin importar su lenguaje de desarrollo, ya que la comunicación es mediante mensajería instantánea, en el cual existen distintos tipos de procedimientos específicos y flujos de mensajes que nos permiten establecer la comunicación o el despliegue de una acción en particular sin importar el lenguaje de programación específico que está dentro del flujo de la comunicación del servicio. Teniendo en cuenta esto, nuestras necesidades empresariales en muchos casos también pueden estar enfocados a tener un control específico sobre sistemas complejos que tenemos desplegados dentro de nuestra organización que están enfocados a obtener métricas sobre el rendimiento, sobre los negocios, como lo pueden ser un CRM de cara hacia nuestros clientes o un ERP de cara a la gestión interna de nuestra organización, por lo cual podemos empezar a obtener un control específico también de distintos tipos de tecnologías, como arquitecturas basadas en SAP, para poder tener un pleno entendimiento del performance, los procesos
todas las tareas específicas que se generan también dentro de este tipo de arquitecturas, los distintos tipos de solicitudes, colas de requisitos y tener pleno entendimiento de los distintos tipos de alarmas y jobs que corren en background dentro de este tipo de arquitecturas, para poder tener un monitoreo a plenitud de nuestros distintos tipos de servicios internos dentro de la organización. Ahora, para muchas compañías, tener un esquema de recuperación de desastres y continuidad de negocio es uno de los elementos críticos dentro de la organización, razón por la cual podemos encontrar múltiples esquemas en los cuales nuestra arquitectura puede ser híbrida. Movemos muchos de nuestros servicios críticos de la organización de un data center local muy probablemente a servicios desplegados en nube para que en caso de que se presente algún tipo de fallo en particular, la continuidad de negocio no se vea afectada en ningún momento. Es por eso que dentro de nuestra categoría de Cloud tenemos pleno cubrimiento sobre los principales servicios de los principales proveedores de nube, como lo pueden ser Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, OpenStack, Oracle Cloud, dentro de otros vendors en particular, dentro de los cuales sabemos que podemos construir distintos tipos de arquitecturas en cuanto a instancias, balanceadores de carga, autoescalado de servicios, comunicación, despliegue de funciones dentro de otros múltiples tipos de funciones que tenemos disponibles en la nube que nos permiten mantener todos nuestros servicios replicados y garantizar una continuidad de negocio. Ahora, teniendo en cuenta todos y cada uno de estos elementos que nos permiten construir un esquema de monitoreo a la medida de acuerdo a nuestras necesidades y componentes tecnológicos, en muchas ocasiones nuestro principal interés también está en entender cómo se despliegan todos y cada una de nuestras aplicaciones, razón por la cual nuestro componente específico de APM Insight nos permite tener un mayor conocimiento acerca del componente más importante cuando nuestra razón principal es la entrega de un servicio. Dentro de APM Insight tenemos disponible cubrimiento sobre distintos lenguajes de programación como lo son Java, PHP, .NET, Ruby on Rails y Node.js, en el cual dentro de nuestro esquema transaccional podemos entender desde los Apdex Score, conocer a profundidad cómo estamos realizando la entrega de nuestro servicio, el nivel de satisfacción, tolerancia y frustración en todas y cada una de las transacciones que llegan a nuestra plataforma por las cuales se comunican nuestros usuarios, poder tener un pleno entendimiento en saber si se están presentando problemas de rendimiento a nivel del código, a nivel de los procesos de llamadas mediante los distintos métodos, si posiblemente el problema esté en nuestra base de datos o en el rendimiento general de toda la aplicación en su trabajo en conjunto. Podemos obtener métricas importantes acerca del rendimiento, los distintos tipos de excepciones que se presentan a nivel de código y poder empezar a entender de qué forma nuestros servicios están respondiendo a las solicitudes. Todas y cada una de estas métricas son muy importantes, ya que hoy en día, en esquemas basados en DevOps, en los cuales nuestros departamentos de desarrollo, QA y producción trabajan de manera conjunta para poder entregar software de manera eficiente, podemos empezar a obtener información relevante acerca de todos y cada uno de los procesos en la entrega de dicho servicio. Podemos ir a profundidad en todas y cada una de las transacciones, conocer de qué forma está respondiendo nuestra base de datos a todas y cada una de sus solicitudes, las distintas trazas disponibles sobre las cuales están realizando la comunicación nuestros distintos usuarios desde distintas zonas geográficas y poder conocer, para este caso en particular, cómo actúa la máquina virtual específica sobre la cual
abstraemos la capa de aplicación, baja hacia la capa de máquina y nuevamente entrega la información hacia capas superiores, y tener un pleno entendimiento sobre las excepciones específicas que se generan en todos y cada uno de nuestros componentes que están en el esquema de orquestación. Ahora, con el componente de End User Monitoring, podemos tener un control específico sobre cada uno de los subsites que tenemos desplegados dentro de nuestra plataforma. Podemos conocer a profundidad cómo es el comportamiento de nuestro sitio y hacer el mapeo específico de todos y cada uno de los subsites, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta en particular. Recordemos que en muchas ocasiones de nada sirve solamente tener disponible el frontend o el login de nuestra aplicación si los demás componentes están fallando o presentan un timeout específico en alguno de sus componentes, razón por la cual el mapeo de transacciones sintéticas nos permitirá tener una mayor visibilidad y alcance sobre todo nuestro site. Ahora observaremos que también dentro de nuestro componente de End User Monitoring podemos hacer un análisis desde los tiempos de respuesta percibido desde otras locaciones en particular. Desplegando este componente, podemos revisar los tiempos de respuesta de servicios en particular que están desplegados posiblemente en un data center, pero recordemos que en muchas ocasiones quien percibe específicamente el comportamiento de los mismos son usuarios que se encuentran en múltiples locaciones, tanto para usuarios externos como internos de nuestra organización, razón por la cual tener un control específico sobre cómo responde nuestra aplicación y si en algún momento presenta problemas a nivel de resolución de DNS, problemas en la comunicación y la notificación de los servicios, o en el proceso en particular de tiempos de respuesta en análisis basado en comandos de red como trazas, ping o análisis de múltiples componentes, pueden ser tenidos en cuenta y analizados por medio de este componente. Ahora, conforme nuestros distintos monitores van recopilando distintos tipos de información, dentro de Applications Manager podemos empezar a configurar umbrales específicos entendiendo el comportamiento de todos y cada uno de nuestros elementos. En la parte de Threshold Profile podemos construir las métricas específicas sobre los umbrales en particular que tengamos en cuenta de todos y cada uno de nuestros elementos. Todo esto lo podemos construir basado en criterios en particular de acuerdo al comportamiento de cada uno de los elementos. Basado en esto, podemos asignarlo a cada uno de nuestros monitores mediante acciones específicas que se pueden desplegar dentro de la herramienta, en los cuales podemos ejercer procesos de notificación o ejecutar procesos de remediación para recuperar un servicio en particular. En la parte de configuración de alarmas podemos asociar todas y cada una de estas acciones a un monitor o grupo de monitores en particular que tengamos dentro de nuestra herramienta. Adicional a ello, en el panel de alarmas aparecerán todas y cada uno de los umbrales que han sido sobrepasados y que podemos configurar una acción específica como generar un proceso de escalamiento, generación de un ticket o una alarma en particular para poder tomar un proceso de remediación correspondiente de acuerdo a la categoría seleccionada. Otro de los componentes fundamentales dentro de Applications Manager es la funcionalidad de poder hacer análisis de dependencia de nuestras distintas aplicaciones, razón por la cual dentro del Home podemos ver la opción de Design Business Service, en la cual mediante nuestro componente de Application Discovery and Dependency Mapping podemos crear una vista en particular de todo nuestro proceso en el cual intervienen múltiples elementos y podemos asociar todos y cada uno de los monitores que intervienen en cada uno de estos procesos, y nuestra herramienta hará
ese mapeo de dependencias en cuanto a puertos, procedimientos, comunicaciones y métodos específicos que tienen el background y en la lógica de programación del mismo para poder crear dicha vista de negocio, que finalmente la podremos previsualizar en nuestro panel principal, en el cual veremos las distintas dependencias disponibles de todos y cada uno de los componentes específicos. Dentro de Applications Manager, en las opciones de reportes, contamos con múltiples opciones disponibles que nos darán un valor agregado en cuanto al análisis en particular del rendimiento de todos nuestros componentes. Podemos tener reportes filtrados por cada uno de los servidores, aplicaciones, bases de datos, URLs, servicios, esquemas de virtualización en particular por cada uno de los componentes, realizando un filtrado en particular por cada uno de los mismos, dentro de los cuales podremos obtener reportes acerca del estado de salud o atributos en particular del elemento que querramos filtrar por la categoría en particular. Adicional a esto, contamos con la opción de realizar seguimiento en cuanto a los acuerdos de nivel de servicio, en cuanto a la disponibilidad que programemos para cada uno de los elementos, ya que Applications Manager nos permite hacer un análisis a profundidad en configuración de umbrales sobre la disponibilidad esperada de cada uno de nuestros elementos, y en caso de que uno de estos umbrales sea violado por algún motivo o razón, nos generará una notificación y nos mostrará en el valor ponderado total si nuestro acuerdo de nivel de servicio a nivel mensual está dentro de los parámetros establecidos o si se ha degradado por alguna razón en particular. Adicional a esto, dentro de las opciones de Capacity Planning, podemos observar el rendimiento y la utilización de nuestra infraestructura y poder entender a profundidad si parte o algunos componentes de nuestra infraestructura están siendo subutilizados o si por el contrario tienen un rendimiento o una utilización por encima de los umbrales, lo cual nos lleva a planear a futuro que debemos incrementar las características físicas en cuanto a procesador, memoria, disco, interfaces o demás elementos para generar un mayor proceso de optimización. Adicional a ello, contamos con una opción de hacer análisis predictivo a futuro de los distintos componentes. Podemos hacer un filtrado en particular de un elemento específico. Para nuestro ejemplo en particular, puede ser una base de datos en el cual, como podemos observar, tenemos un componente asociado de Machine Learning en el cual podemos hacer un muestreo específico de un rango en particular dentro de 15 días y un año y basada en esas métricas hacer una proyección a futuro de los próximos 6 meses en los cuales nuestro componente de Machine Learning nos mostrará si la capacidad de la infraestructura tecnológica instalada responde de acuerdo a las demandas de los servicios en particular o si por el contrario debemos hacer un redimensionamiento de la misma. Ahora, dentro de nuestro panel de administración, observaremos algunas de las opciones disponibles como las que observaremos a continuación. En primera instancia, en la parte de User Management podemos encontrar los distintos tipos de usuarios que tenemos dentro de Applications Manager. Existen dos tipos de usuarios dentro de la herramienta: el usuario de tipo administrador y el usuario de tipo operador. La diferencia entre los mismos está en el alcance, ya que, como podemos observar, la diferencia entre los dos usuarios es que el primero tiene un rol completo sobre la configuración, administración y cambios dentro de la plataforma, y el rol de operador únicamente tiene un rol exclusivamente de lectura sobre los distintos componentes. Se pueden generar distintos grupos de usuarios y perfiles de acuerdo a las necesidades en particular. Otro de los componentes interesantes a observar es en la parte de Add-on Settings, en el cual podemos mirar las distintas integraciones disponibles que tenemos
con las distintas herramientas disponibles dentro de Manage Engine. Como podemos observar, tenemos una integración nativa con Service Desk Plus y con Op Manager para tener un mayor alcance en cuanto al monitoreo en lo referente a IT Operations Management. Tenemos una integración con Site 24/7 que nos permite monitorizar desde Cloud y tener la perspectiva desde múltiples zonas de disponibilidad, también el acceso a nuestros distintos componentes. Y finalmente, nuestra integración con nuestra consola de AlarmOnes, sobre la cual podemos agrupar todos los distintos tipos de alarmas sin importar el tipo de vendor en particular para gestionarlas de forma centralizada en una única consola. Ahora, dentro de las opciones de personalizar el web client, podemos escoger dentro de los distintos colores disponibles sobre los cuales nos mostrará la interfaz del frontend de nuestra herramienta. Como podemos observar, al aplicar los cambios nos lo previsualizará de forma instantánea en la interfaz del frontend. Ahora, en la parte de Server Settings vamos a configurar los distintos menús disponibles dentro de las categorías, los cuales son totalmente personalizables. Podemos cambiar los menús que aparecerán dentro de la parte de configuración de umbrales, parámetros de configuración en cuanto a la conexión de la base de datos, todo lo referente a la máquina virtual para cambiar los parámetros en referencia a la gestión propiamente de Applications Manager. Aquí podríamos cambiar los parámetros de asignación de memoria que utiliza la herramienta y de igual forma los distintos grupos de monitores existentes. Finalmente, en la parte de Privacy Settings podemos habilitar las opciones de seguridad sobre los cuales se regirá la herramienta. Otra de las opciones importantes la encontramos también en nuestro panel de administración en la parte de Manage Certificates. Aquí podremos importar un certificado para la conexión segura al portal del frontend de nuestra herramienta, que puede ser un certificado autofirmado o provisto por la entidad certificadora de la organización sobre la cual estamos desplegando el servicio. También podemos generar integración específica mediante APIs de tipo REST con otros tipos de plataformas que soporten la misma arquitectura de integración tecnológica. Ahora, una parte importante dentro de la administración es hacer la configuración en la parte de conectividad, en la cual podremos ingresar el servicio de correo específico y el correo de notificación estándar sobre el cual se generará el remitente de todas las alarmas específicas que se generen dentro de Applications Manager. El destinatario sí se puede personalizar de acuerdo a los grupos de gestión establecidos. Podemos generar la conexión también de forma segura mediante TLS o SSL de acuerdo a cómo esté configurada nuestra infraestructura en esta parte. Adicional a ello, en la parte de Credential Settings podemos alimentar la base de datos de los distintos tipos de credenciales que utilizará nuestra herramienta para generar el descubrimiento de los múltiples objetos o elementos. Adicional a ello, los protocolos utilizados para generar distintos tipos de monitoreo y descubrimiento dentro de la infraestructura tecnológica. Como podemos observar, aparecen múltiples grupos sobre los cuales podemos asignar el rol específico y la credencial adherida al mismo. Por todo este número de características, la fácil administración de su portal y un sinnúmero de funcionalidades adicionales nos ha permitido obtener el reconocimiento de Gartner y los principales vendors rectores de la industria. Muchas gracias.